Ya, buenas tardes, espero que se escuche, ¿sí? Em, Estábamos viendo la parte de text mining, que yo creo que les va a ser extremadamente útil en los trabajos que vayan a emprender fuera, ¿ya? Y para poder practicar con una data poco tradicional, ¿ya? Entonces, habíamos visto, estábamos viendo este Python que se llama Text Mining 1 preprocesamiento. Y ya, estábamos en el preprocesamiento, chiquillos, y vimos todo lo que les estaba mostrando, todo lo que era cómo llevar un texto a un vector de palabras, que finalmente ese vector de palabras es el que nosotros vamos a lograr procesar con cualquier algoritmo que queramos utilizar. Night Bayes, una red neuronal, un supervector, lo que queramos, pero necesitamos esa representación vectorial. Entonces, ¿cómo pasamos de los textos, de los strings, de las líneas, a esos vectores? Bueno, eso les mostré la clase pasada de manera muy sencilla, ¿ya? Con unos comandos que eran los Word Tokenizer, ¿cierto? Que vienen en el Natural Language Toolkit. Y con estos Word Tokenizers, ¿cierto? Hay distintos tipos, por oraciones, por lo que nosotros queramos. Nosotros podemos después graficar, usar un objeto que es súper simple de utilizar, que es el Frequent Distribution, que viene en el Natural Language Toolkit, ¿cierto? Para poder graficar las distribuciones de las palabras, ¿ya? Lo hice para inglés, lo hice para español. En español creé esta variable text underscore s, donde coloqué un par de correos electrónicos de la U que me llegan como spam, ¿cierto? Y es bastante texto. Y eso yo le apliqué el tokenizer, acá, y después lo grafiqué. Y grafiqué estas frecuencias de palabras y pudimos ver que nos queda una ley de potencia, que eso fue descubierto o publicado por el señor Sadet los 40, que es un lingüista gringo muy famoso. Y nos podemos dar cuenta que, claro, al principio de la distribución de potencia, las palabras más utilizadas en general son puras basura, digamos. ¿Ah? Palabras que son mudas o que no nos aportan valor, como los artículos, las preposiciones. ¿Ya? Y claro, sabemos nosotros que si metemos este tipo de pesos, de frecuencias tan amplias, tan fuertes, ¿cierto? Respecto de las otras palabras que sí tienen algún significado, por ejemplo, aquí en el gráfico la palabra docentes tiene menos de 20 apariciones en todo el corpus que estoy procesando en español, versus la palabra de que tiene más de 100 apariciones. Entonces, claro, todas estas palabras van a tener mucho más representatividad y van a tener efectos sobre los patrones que voy a encontrar y van a opacar las palabras que realmente tienen los significados. Por lo tanto, van a hacer text mining y les va a dar nada, les va a dar basura al salir del proceso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es filtrar, preparar este texto para que sea de buena calidad, para que entre al clusterizador o al clasificador, como uno depende de la tarea que estamos realizando. ¿Ya? Entonces aquí yo después me di la tarea, el primer filtro importante es el stopwords. Estoy repasando simplemente para la gente que no vino. Stopwords son palabras que yo saco, que simplemente digo artículos, por ejemplo, el, la, los, las, los unos, unas, todo eso, delete, los saco. Las stopwords son listas de palabras que ya están hechas, muchas veces ustedes las pueden descargar. El Natural Language Toolkit viene con sus propias listas en distintos idiomas que ustedes simplemente las cargan, pero son genéricas, ¿ah? Son básicas, por decirlo así. Hay stopwords mucho más largas, uno puede quitar mucho más ruido. ¿Ah? Y típicamente, dependiendo del dominio de texto que ustedes tienen, hay algunas palabras que van a querer eliminar, aunque no sean los típicos artículos, preposiciones, etc. Por ejemplo, si están procesando este correo electrónico de la universidad, tal vez ustedes quisieran eliminar Universidad de Chile, ¿ya? O Universidad o Chile, porque esas palabras sabemos que van a aparecer muchas veces y se van a referir a la universidad, o que simplemente están las firmas de los correos electrónicos y no nos va a aportar nada. Entonces, esas palabras típicamente no están en una stopword list y yo las voy a agregar para que las saque, ¿ya? Porque me van a producir más error que lo que me van a ayudar a descubrir algún patrón interesante de texto, ¿ya?
Entonces vimos cómo se cargan las stop words, vimos cómo ¿cierto? Se cargan en inglés. Aquí está la stop word que viene default en el Natural Language Toolkit y simplemente uno lo utiliza dentro de un ciclo for y va quitando el ruido. Entonces este es el texto original en inglés sin el filtro de stop words y así me quedaría filtrado. ¿Ya? Entonces si se fijan, los puntos, los símbolos se mantienen, y ese es otro problema que vamos a eliminar. Les voy a explicar cómo sacarlo hoy día. Pero la gracia está en que hay palabras como el how, are, ¿cierto? You, doing, que se fueron. Todos esos cuatro se fueron y quedó today. Entonces está la coma y today acá abajo. Coma y today. Y estas, entre medio habían cuatro palabras que las eliminamos con el filtro de stop words. Y claro, ahora grafico mi distribución y es muchísimo eh, eh, más abrupta, por decirlo así, porque eliminé acá adelante todas las características, todas las palabras que tenían más frecuencia y que no aportaban valor. Entonces, así me quedó la distribución. Versus, voy a ir arriba, la distribución original que, bueno, no la dibujé. O debe estar por ahí dibujada, pero... Entonces, y en español, con el español se va a ver mejor. Yo aquí cargo el filtro en español, son muchas más palabras, ¿ya? Y eso lo sabemos. Español, el lenguaje latino basado de raíces latinas tiene, es más verborreico, ¿cierto? Nos damos un poco más de vueltas para decir las cosas. Es menos directo. Entonces, y usamos esa lista de stop words en español para filtrar esa variable que yo creé con los correos electrónicos, que es mucho más texto, ya no es una sola oración. Y sacamos algunas estadísticas, ¿cierto? El texto original con los correos electrónicos tenía 1620 palabras, ¿ya? Repetidas, con todo tipo de palabras. ¿Ya? Y eso, si yo lo filtro con las stopwords, me quedan solamente 998 palabras. ¿Ya? Y ustedes la pueden imprimir y pueden mirar qué palabras quedaron. Miren, hasta TikTok. ¿No? En fin. Y si hacemos el análisis gráfico, ¿cierto? Aquí está, usando siempre el objeto de Frequency Distribution. Entonces nos queda el, el original sin filtrar, que tiene 1620 palabras en el corpus. Cuando yo lo llevo a palabras únicas son solamente 503, o sea que tengo 503 features. ¿Sí? Y filtrado con el stopword me quedan 451 features. Y entonces, claro, este es mi gráfico original de distribución, la ley de potencia, que quedó muchísimo más, ¿cierto? Abrupto, no tan lisito, ¿eh? Porque removí toda esta parte, básicamente, toda esta parte de adelante. ¿Ya? Entonces, el primer filtro es ese. Ahora, todo esto se utiliza en conjunto, ¿ya? Y después vamos a ver ejemplos donde nos vamos mezclando. Pero vamos uno por uno para aprender. Entonces, la segunda normalización de texto, esto se llama normalización de texto, que también tienen que tener ojo, cuando uno habla de normalización de texto no se refiere solamente a normalizar entre 0 y 1, por ejemplo, los vectores, que eso es importante hacerlo acá también, sobre todo en redes neuronales. Pero cuando uno habla en text mining del text normalization, especialmente se está refiriendo a este tipo de cosas. ¿Ah? Por ejemplo, cambiar las palabras de mayúsculas todas a minúsculas, aplicar stemming, eliminar las puntuaciones y, por ejemplo, el lexicon normalization em, con lematización. ¿no? Vimos stemming, esto que está aquí, la clase pasada también, y esto simplemente es llevar las palabras a una raíz común. Hay algoritmos que transforman una palabra a su raíz. ¿ya? Yo por mucho tiempo pensé que había bases de datos que lo hacían cuando era más chico. Hasta que descubrí que el señor Porter creó un algoritmo cortito, que es súper bonito, el código, que hace esa operación. Lleva al inglés
Por ejemplo, los verbos o universe, universal lo lleva a universe o a univ, esa es la raíz, univ. Y, y eso ese algoritmo se llama el Porter Stemming Algorithm y es mega famoso. El de facto estándar en inglés de Stemming. Y está, por supuesto, en Natural Language Toolkit, en STEM. ¿Ya? Así uno lo crea, el stemmer y simplemente lo utiliza aquí. En ese momento uno lo utiliza. Uno transforma la palabra W a su raíz. Este método retorna a la raíz de la palabra W que yo le paso. Entonces, yo les había mostrado que coloqué en el texto que estábamos probando, puse varias veces university, university, universities en plural, universal, que es parecida, ¿cierto? Y imprimí el original y además imprimo el texto con STEM, con el Porter. Y si ustedes se fijan aquí, me transformo universities a universe, universal, perdón, university y universities me lo lleva a universe y universal también me lo lleva a universe. Entonces, maravilla, funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener tres features distintas, porque para el PC, ¿cierto? University es un feature y es distinto de universities y es otro feature y es distinto de universal, que sería un tercer feature. Pero nosotros queremos reducir los features. Entonces aquí es maravilloso porque esas tres palabras las va a llevar a una sola, que es universe, y les va a colocar la frecuencia sumada de esas tres palabras. Ahora, eso lo estoy haciendo a propósito porque en el caso de university y universities, que son dos palabras similares, simplemente es que está una en plural, ¿cierto? Es maravilloso, ¿sí? Lo llevo a una raíz, dos palabras que significan lo mismo, simplemente tengo un número distinto, así que me da lo mismo, para efecto de buscar patrones. Súper bien. ¿Cuál es el problema? Que tengo otra palabra que sí es distinta, como universal, que no tiene nada que ver con university, que me lo va a llevar a la misma raíz. ¿Ya? Entonces, y ese es el problema que tiene el stemming. Me reduce features, pero me puede mezclar palabras que tienen significados súper distintos, nada que ver, a la misma raíz. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa, por ejemplo, si University estuviera mal escrito con un typo y lo ponen con B larga? Sería como otro stem. Sí, sí, te lo consideraría como otra palabra, como un token distinto. Y dependiendo del tipo de algoritmo de stemming que uses, puede que te lo lleve a la misma raíz o puede que te lo ponga en otro lado. Por ejemplo, a ver, pongámosle una Y. A ver, espérense. No, aquí no. ¿Dónde está el texto? Estaba arriba. Esperemos un poquito. Voy a cambiar el texto original. Pim, 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 pim. Aquí está. Aquí está el texto original. Por ejemplo, pongámosle una I latina, University, que eso es una falta, un tipo creíble, ¿no? De hecho, voy a llevar un poco esto para acá. Un poquito, quiero hacerlo. Ya, me lo voy a llevar para abajo. Mejor. Me lo voy a llevar para abajo. Stemming. Sin filtrar. Stemming. Hagámoslo aquí. Hagámoslo aquí. Vamos a poner University. Sí, quedó bien. Más, un poquito. Textend. Pero es que estoy usando el filtrado de. Ok, de arriba. Un poquito. University. Claro, no. Estoy usando el vector ya filtrado, pero no va a funcionar. Hay que pasar por el tokenizer. Vamos a pasar por el tokenizer. Tu, tu, tu. Tu, tururururu. Ok.
obligado a hacerlo así nomás. Tokenizer, y tengo que pasar por... Voy a hacerlo todo nomás porque si no, en alguna parte me va a faltar y va a morir. Vamos a tener lo que tenemos. Ahí está. Aquí. Aquí. Ahí está. University. Mal escrito y lo llevo igual a la raíz. Ya, entonces, va a depender del tipo de stemming algorithm que estés usando y de dónde esté la falta de ortografía, porque yo sí sospecho que si hay una falta de un tipo en la B corta, por ejemplo, lo más probable es que me haga algo raro con la raíz. Veamos, intentémoslo. Tu, 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 tu. Listo, vamos a hacer eso. Le puse una B corta. Ahora aquí hay muchas cosas que probar, ¿eh? Aquí todo esto es harta prueba para poder ver cómo se comportan estas cositas. Ahí está. Lo llevó a Universe con B larga. Entonces me creó, ahora tengo dos stems, ¿sí? Uno que sí significa la raíz del universo y la otra que está mal escrita. Entonces depende de dónde esté la falta, porque esto es un algoritmo, ¿ah? No lo saca de una base de datos. Entonces hay reglas para construir las palabras, un plural o el género de las palabras en español. Por eso el porter no sirve tanto para español, porque, por ejemplo, en español no hay género de las palabras, ¿cierto? Nosotros tenemos el masculino y femenino. Entonces, siempre que uno aplica porter a texto en español, te va a dar más palabras, más stems, que si uno aplica un algoritmo de stemming para español. ¿Sí? Bueno, sí, eso lo vimos en la clase pasada. Eh, Ahora para español, ¿cierto? Yo les conté, para español siempre o para otros lenguajes que no sean inglés, ¿ah? Hay que hacer siempre algunas cosas distintas. Entonces, para español y otros lenguajes, lo más común es usar el Snowball. Ahí yo les conté de qué se trata esa librería de la clase pasada. Y ahí sí uno puede definir que quiere utilizar el español como el lenguaje para hacer stemming y llevar las palabras a una raíz. ¿Ya? Y entonces, claro, tengo mi texto original que tenía 503 palabras. Le aplico las stop words. ¿Ah? Me quedan 451 palabras. Y después a ese texto con stop words le voy a sumar el hacer stemming con Snowball, que es para español. Me quedaron solamente 361 raíces. Y si en vez de del Snowball aplico Porter, lo puedo hacer igual, ¿cierto? Sobre el stop words me va a quedar 407. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo el tema del género y algunas otras cosas más que agregan stems. Ahora, yo ahí puse no sirve para procesar por eso, por el tema del género. Ahora, ¿lo pueden usar? Sí, sabiendo el riesgo, lo que están haciendo, nada más. ¿Ya? Ese es el tema. Yo en todos los ejemplos que tengo de los Pythons, siempre voy a ir colocando los filtros aquí con sus features y cuando les coloque un más entre paréntesis, quiere decir que el paso previo le, le puse esto o esto. Son como dos opciones para poder hacer la misma tarea. ¿Ya? Y si ustedes grafican la distribución, esta era mi distribución original del texto español en los correos electrónicos. Aquí está aplicado el tema de los stems, de los stopwords, perdón,
que me queda súper abrupto. Pero ya cuando ahora llevo toda la raíz, ¿cierto? Me va alisando un poquito la distribución. ¿Sí? Espérame un poquito. Espérate, hijo, no puedo. No. No puedo. Papi. Ya, ahora sí, perdón, chiquillos. Se me quedó la vuelta abierta. Ya, y hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada con el tema del STEMI. En la segunda, que es una de las formas de normalizar más comunes. La tercera forma, que es más avanzada que la anterior, es la lematización. ¿Ya? Y a diferencia de la anterior, en esta sí tiene más semántica, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? No es simplemente llevar una raíz y que me puede mezclar las cosas. Esto que está acá trata de llevar una raíz, pero que sí tenga algún significado concreto. Por ejemplo, los verbos los lleva a su infinitivo. O los artículos, en el caso del español, y dependiendo de cuál están usando, Spicy, por ejemplo, lleva los artículos a la versión al artículo masculino singular, ya, por ejemplo, la, el, y un a uno. ¿Ya? Entonces, esta cosa sirve para generar, y en el caso del inglés aquí hay un ejemplo, por ejemplo, la palabra better la transforma en good. ¿Ya? Entonces, claro, el lema tiene un significado y se puede interpretar mucho mejor que la raíz el universe, que uno sospecha que podría ser universities o universal, pero no está seguro qué es. ¿Ya? En este caso no, en este caso sí mantiene el tema, sobre todo de que además de que es infinitivo y que lo puedo leer y interpretar, eh, tiene todo el tema de que yo también sé si es verbo o no, o si es un sustantivo, y en ese caso también me sirve para después hacer otro tipo de análisis en el texto o en los patrones que yo encontré. ¿Ya? No me destruye tanto la semántica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso en español? Perdón, en inglés, con el Natural Language Toolkit. Se hace de esta forma. ¿Ya? Sí. Llamo a WordNet, que yo aquí les cuento de qué se trata, esto un poco de historia. ¿Ya? Pero en honor al tiempo, no se las voy a contar. Y, y de una manera muy sencilla acá, ustedes simplemente importan el lematizador basado en WordNet, que es un thesaurus para lenguaje para inglés. ¿Ya? Yo les expliqué ya lo que era un tesaurus. Y aquí después creo el algoritmo de Porter, ¿sí? Por si acaso lo voy a utilizar. Y acá digo la palabra para que ustedes vean la demo, flying, volar. ¿Sí? Acá voy a calcular el lema de la palabra flying y acá voy a calcular el stem. ¿Ya? Entonces, veamos si es que no se nos caiga. Sí, está súper bien. Entonces la palabra flying la llevo a fly usando la lematización, pero la llevo a flee usando stemming, ¿cierto? Fly sí es el verbo. Flee podría ser cualquier cosa, ¿sí? Además de venir de algo de volar, de fly. Eso es con un ejemplo muy cortito. Entonces veamos una palabra, una oración. ¿Ya? Con una oración, ¿cómo queda? Entonces, esta es mi oración. ¿Ya? He has a bad habit of swimming after playing long hours of the sun. ¿Ya? Okay, perfecto. Las puntuaciones, todo. ¿Ya? Vamos a darle run. Y en este pedacito de texto aquí de código apliqué la lematización a esa oración. Y aquí voy a imprimir la palabra y el lema. ¿Cuál fue el lema al que transformó esa palabra? Entonces la palabra word la llevó al lema. ¿Ya?
he quedó igual, was, running, and quedó todo igual. ¿Ya? Except for, me parece que no, algo pasó acá. Algo me pasó aquí, no está bien. Ah, espérenme aquí. Aquí tengo que decirle el contexto. No hizo nada, porque aquí hay que decirle qué quiero hacer. No me deja seleccionar. Ahí está. ¿Sí? Tengo que decirle que quiero lemmatizar. Entonces voy a decirle que quiero lemmatizar los verbos. Parece que era con comitas. Con comitas. Ya. Entonces le doy el contexto al lemmatizador. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver ahora sí que básicamente no hizo nada con ninguno excepto con los verbos. Eating, eat, running, run, ¿cierto? Has, a have, swimming, swim. ¿Ya? Entonces, y esto es súper potente. O sea, esto y tenerlo, usarlo tan bien, esto de la lematización, así de cómo usar, tendrá máximo 10 años. ¿Ya? Antes era un proceso bastante más complicado de hacer. Así que está aquí a disposición para que lo puedan usar. Fácil, no tiene mucho código, encuentro una maravilla. Ya acá una oración un poco más larga. ¿Ya? Ahora, eso es para inglés, pero ustedes probablemente no van a tener que procesar tanto inglés, van a tener que procesar español. Entonces, para español tenemos un problema porque el Natural Language Toolkit no trae lematizador en español. ¿Ya? Revisé por si acaso hace un ratito atrás y al parecer sí igual. No, yo siempre hay que estar revisando porque tal vez apareció con la nueva distribución, ¿cierto? O alguna actualización y aparece un lematizador en español en el Natural Language, pero revisé y no. Entonces, la opción que tenemos es el Spicy, ¿ya? Esta librería es súper buena. Es triste aquí, ¿ya? Y esto era lo que yo les decía, en la documentación del Spicy tienen el architecture. Pocas librerías están bien programadas y bien diseñadas, o que demuestren que la gente realmente sabe de diseño, ¿ya? Y esto es una demo de que sí, esta gente sí sabe lo que está haciendo en términos de ingeniería de software, porque al menos tienen un modelo del software. ¿Ya? Entonces ustedes saben las clases que hay, los objetos, cómo se utilizan, cuál es parte de qué. Por ejemplo, el documento es creado por token y token viene de nlp.tokenizer. Entonces cuando ustedes invocan eso, genera un objeto de tipo documento. Y uno mira el mono y sabe lo que está haciendo el software completo. Entonces, con este monito, hay que darle una mirada y después uno se va a la documentación y es mucho más fácil entender qué se hace o cómo se hace. Entonces uno puede mirar aquí los pesos, los modelos y poder hacer algunas operaciones. ¿Ya? Entonces, Spicy, vamos a hacer un pedacito de Spicy, que es la parte del lematizador. Entonces, aquí estamos. En el ambiente que yo les pasé, en el New Black One, ¿cierto? Sí, van a tener que instalar el Spicy. Yo no lo tenía instalado en ese ambiente. Se puede hacer con Conda, les recomiendo que lo hagan con Conda, funciona. Yo lo instalé así. Si no les funciona, intenten el pip. ¿Ya? Y tienen que ejecutar esto, el conda install, y después tienen que hacer esto otro. Pip install Spice Spanish Lematizer. Y aquí sí van a tener que hacer un pip, no está en conda. ¿Ya? Una vez que hagan esas dos cosas, ya pueden importar la librería, el Spicy y el lematizador en español. ¿Ya? Y tenemos que utilizar el objeto del Spicy Custom Lematizer.
¿no? Esa es la primera parte de lo que tienen que hacer, ¿no? Después de que instalen esta cosa, el Spicy y el lematizador, lo siguiente que tienen que hacer sí o sí es esta línea, ¿ya? Tienen que bajar eh, el Wikipedia porque el lematizador lo que hace es construir reglas gramaticales, por decir, ¿cierto? Construye esas reglas sintácticas, pero para eso necesita un diccionario, ¿cierto? Un tesauro, como le he dicho. En el caso de Natural Language Toolkit usa el WordNet. En el caso de Spicy va a usar el Wikipedia. Pero baja una versión, ahí dice el Wiktionary Dump Files, ¿ya? Que tiene una licencia GNU, me parece que uno lo puede usar. Entonces, por eso es necesario, pero es necesario bajarlo, porque ellos no te lo entregan. Uno tiene que bajarlo, entonces asume que tú leíste la licencia y estás de acuerdo con todo lo que ahí dice para la construcción de aplicaciones, ¿ya? Entonces uno lo que tiene que hacer es ejecutar esta línea en la línea de comando, ¿cierto? Fíjense que es un comando de Python, que estamos ejecutando un script, ¿ya? Se baja el diccionario y ya con eso deberíamos estar listos para poder trabajar, ¿ya? Entonces ahí ya con esta línea importamos el lematizador y después creamos este objeto core news sm. Con esto ya nos crea el objeto para poder procesar, ¿ya? Ahora, hay una cosa que yo me di cuenta la semana pasada, eh, y no alcancé a corregirlo antes de subirlo, el Python, y es que el código mío era para el Spicy 2.0, ¿ya? Entonces tenía esta línea descomentada. Si ustedes lo ejecutan así, se les va a caer. Les va a tirar, o debiera caerse, esto, ¿ya? Eh, y eso es porque en la versión nueva, cuando instalen Spicy, les va a instalar la última, que es la 3. Y entonces corrigieron el modelo de objeto, lo simplificaron. Entonces ya no es necesario hacer esta línea. Viene por defecto el lematizador para llegar y usar. Entonces simplemente la comentan y ya con eso les va a funcionar, ¿no? Ya con eso les va a funcionar. Entonces veamos la lematización en español. A ver si funciona tan bien como en inglés. Entonces, aquí voy a crear en un ciclo for, voy a ir iterando sobre cada una de estas palabras, y eso se hace con el comando Natural Language Processing, NLP, ¿cierto? Que toma este string y lo divide en pedacitos, ¿ya? Y para cada iteración, para cada uno de los tokens, por ejemplo, voy a tomar el primero con, y voy a imprimir el token sin ningún tipo de operación, y ese mismo token lematizado, ¿ya? Y eso es lo que está acá abajo, ¿no? Entonces, si se fijan, con lo deja igual, pero lo lleva a minúscula, que eso es algo bueno, ¿ya? Estos, fines, fin. El plural, ¿cierto? Lo lleva a singular. Estos lo llevó a singular, pero además, ¿cierto? A su forma. La lo llevó a el artículo, ¿cierto? Primera persona femenino, singular, creo que sí me acuerdo, ¿cierto? Lo lleva a él, al masculino. Estas cuestiones son convenciones nomás, para que en general se llevan al masculino. Podría llevarse al femenino, puede haber alguna librería que lo lleve al femenino, por si acaso se están preguntando. No tiene nada más que, probablemente es una convención de los programadores eh, para hacerlo. Gestión, dirección. Fíjense que el con lo llevó a minúscula, pero en este caso dirección lo mantuvo con mayúscula, ¿no?
Porque hay otros procesos que se pueden hacer que se llaman Entity Recognition, que es para detectar entidades en texto, ¿ya? Y como, por ejemplo un nombre propio, ¿ya? Barack Obama. Entonces, típicamente en el medio del texto va con mayúscula, entonces, y es una palabra que es un nombre propio. Y yo quisiera tomarlo con sus mayúsculas y asociarlo a una definición, presidente de Estados Unidos, ¿cierto? O la casa de la moneda, ¿cierto? Y esa moneda es con mayúscula. Entonces, es muy bueno que esto respeta las mayúsculas en ciertos casos y en otros las lleva a minúsculas. Y siempre pensando cuando son nombres propios, ¿ya? O alguna entidad, un sustantivo. Entonces, control, monitorea, fíjense, posición, capital, eficiente, manejo. Bueno, no tengo muchas palabras más que me haya cambiado, ¿ya? Pero lo voy a hacer en, lo ejecuto acá abajo en mi vector de los correos electrónicos, en mi vector en el que estoy, ¿cierto? Procesando, que es mi variable text.es. Voy a hacer lo mismo en ese texto que es más real de mis correos. Estimadas académico, tú. Ahora, esto lo estoy haciendo, lo estoy tirando exactamente lo que se está procesando. O sea, hay coma, por ejemplo, estos son varias líneas, varios cambios de carro, ¿cierto? Return, que detecta como un cambio de carro y los pone como una línea distinta. O sea, igual tenemos basura que hay que filtrar de alguna manera y lo vamos a ver más adelante. Hemos, al verbo ver, bien. ¿Ya? Esto lo transforma, receso académico, cursos, el SUS, lo llevo a SU. ¿Ya? Y entonces aquí ustedes pueden ver toda esta transformación, que sí, evaluaciones, evaluación. ¿Ya? Así que funciona. Ello, él, ¿ya? Funciona, está funcionando. Entonces, veamos cómo queda la distribución de las palabras, ¿cierto? La original versus la lematizada. Entonces, aquí yo voy a graficar. Aquí tienen la distribución original y acá está la lematizada. Fíjense que la palabra D tiene 120 apariciones más o menos, digamos, 110, y acá se sigue manteniendo más o menos lo mismo, sí, es lo mismo. Pero aparece la palabra él, y él ahora superó, fíjense, él estaba aquí como en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como en noveno lugar estaba él, acá. Él estaba apareciendo como 30 veces, 35 veces. Pero ahora él es la número uno. Está apareciendo 140 y algo veces. ¿Ya? Y claro, porque transformó todos los artículos, los, las, ellos, a él. Entonces, lo disparó. Ahora, eso después con stemming, él, ¡fum!, se va. Así que no aporta nada. ¿Ya? Eh, y si, fíjense en esta parte de acá, ¿cierto? En el medio, las palabras que hay en el medio y hacia el final de la distribución original. Y fíjense eh, cómo queda en la lematizada. Si se dan cuenta, se ve incluso un poco más poblado de texto, ¿ya? Porque claro, se lleva raíz, o a sus infinitivos, los verbos, y entonces habían features que estaban muy separadas con sus plurales o verbos que están en distintos tiempos, que ahora se agregan, y claro, empiezan a aparecer palabras con más, asocian más letras a más significado. Si ustedes piensan en español, típicamente las palabras con 3 letras o 4 letras no nos aportan mucho, son conectores. Pocas palabras, y casa, que tiene 4, que ya nos aporta. Pero la mayoría de las palabras, verbos, etcétera, que aportan algún significado, tienen unas de 4 para arriba, 5 palabras, 5 letras, perdón, 6 letras. Y se nota aquí que por lo menos tenemos más poblado de letras
en esa zona. O sea que más palabras que son más largas, que típicamente aportan algún significado, están apareciendo ahora más cerca de las palabras más nombradas en mi cierto histograma de palabras. Eso es muy bueno. Ahora el tema es cómo quitamos con stemming, al quitar esto, nos debiera quedar solamente lo que nos aporta algún significado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está en este pedacito de código. Vamos a hacer todo junto entonces. Vamos a hacer el filtro de stop words, vamos a hacer el stemming y vamos a hacer la lematización. Todo junto y vemos cómo queda. ¿Ya? Entonces, el texto original eran 505 palabras distintas, features. Si le aplicamos le voy a aplicar el lematizador, el spicy, me quedan 438 features distintas solamente. O sea, bajé más que con stemming, ¿se acuerdan? ¿O no? No, no, menos. Pero bajé un buen número, porque me acuerdo que con stemming eran solo 300 y tantas las que quedan con el español. Pero bueno, 438 quedaron con lematizar. Después a esos lemas los filtro con las stop words. ¿Sí? Y me quedan 403. O sea, llámate el 20% de las features de un viaje. ¿Ya? Pero se supone que estoy manteniendo el significado de mi corpus, porque básicamente quité artículos, lo que viene en las stop words, y hice una lematización, ¿cierto? Transformada a verbos, a infinitivo. O sea, no hice gran cosa para... hasta ahora es bastante simple lo que hice y reduje 20% mis features, que es buenísimo. Y después uno podría querer, esto todo es opcional, podría querer hacer stemming. ¿Ya? Si aplicamos el de español, me quedan 346 stems, ¿cierto? Features. Eh, ¿Cuánto es eso? 5, 10, 15, 30% menos, más o menos. Desde el texto, los features originales que eran 500, más o menos, 505. O sea, reduje 30% los features, o puedo aplicar Porter y me quedan 382. ¿Ya? Y aquí sí es un poco más, como habíamos discutido, un poco más invasiva la transformación al STEM. Ahora, todo esto es opcional y lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran. O sea, yo lo hice así ahora, pero puede ocurrir que ustedes digan, ¿sabes qué? Voy a aplicar los stop words primero, elimino, y después aplico spicy para hacer lematización y después aplico lema. ¿Ya? No tiene mucho sentido hacer stemming primero y después la lematización, ¿cierto? Espero que digan, sí, profe, ¿sí? Porque claro, si llevo los verbos, los transformo en una raíz y los maté y lo llevo, entonces ya aplicar el lema, que la idea es llevarlo a una raíz común, pero que tenga algún significado como el verbo en infinitivo, ya no aplica, ya lo destruí. ¿Ya? Entonces, si quieren aplicar stemming, háganlo después de la lematización. ¿Ya? Em, la lematización es más cara de hacer en términos de procesamiento que el stemming, por el tema de la construcción de las reglas y el proceso mismo toma algo de tiempo. Cuando es texto más largo, se dan mucha más cuenta cuando son mucho más textos. ¿Ya? Entonces, para que lo sepan. Y, y a veces podrían querer hacer stemming al principio antes de hacer lematización por lo mismo. ¿Ya? Perdón, stopwords, que podrían querer hacer stopwords al principio, porque obviamente voy a quitar al tiro todas las palabras inocuas, los artículos, con ante, bajo, y las elimino, y entonces hago el lematizador, aplico el lematizador con palabras que realmente me interesa quedarme. ¿Ya? Entonces, hay formas de hacer las cosas que a veces tienen que pensar en qué orden lo quieren hacer. ¿Ya? Entonces, pero no hay una receta, esto es completamente a libertad del analista. ¿Sí? ¿Y cómo me quedan las distribuciones? Aquí está el original. ¿Sí? Aquí está la transformación a lemas con spicy en español, ¿cierto? Fíjense que, claro, me queda muy parecida, pero obviamente la curva se desplaza un poquito hacia arriba. ¿No? Después a ese spicy le aplico filtro los stopwords y ahora
de 140 que teníamos acá arriba, ¿cierto? 120, mi curva que está hacia arriba, ahora me va a bajar un poco, ¿sí? Y estoy en 60. Y lo maravilloso, como les decía, es esto que está aquí, que tenemos algo que es muy, muy ralito, por decirlo así. ¿Ah? Poquitas letras empiezan a poblarse de letras, palabras con más significado, y cuando ya las filtro, me quedan puras palabras con muchas letras, que es lo que yo quiero, que las palabras que me quedaron acá al principio de mi distribución, ojalá tengan algún significado para poder buscar patrones y detectar alguna información útil en el texto. ¿Qué me queda aquí que me está ensuciando todavía? Puntuación, ¿cierto? Basura que hay que borrar todavía. Y bueno, estas otras dos distribuciones son a esto que tengo aquí, le hago stemming y lo llevo a esa raíz especial con algoritmos y me queda muy parecida a la distribución, pero si se fijan, las palabras que después sí ahora me quedan más cortitas. ¿Mm? Fíjense, ahí actuó el stemming, el snowball de español, y acá actuó el porter. ¿No? Este más o menos me las dejó casi igual, porque Porter no está hecho para español, como les decía. Pero la distribución de Porter y de Snowball, sí, algo se parecen, ¿sí? 60, 50, sí, me las dejó más o menos parecidas. Docent, aprendizaje, sí. Ujú. Así que esa es la primera parte que tenemos que dominar para procesar texto, la normalización de texto. ¿Ya? Pero yo, si imprimo mi vector de palabra de mi correo electrónico en español, y uno imprimo a qué le apliqué el stemming, perdón, a qué le apliqué qué es lo que genera el tokenizer, ¿no? Mis palabras, todos mis tokens, y ustedes lo ven, y uno empieza a mirar, al tiro empieza a ver cosas raras. Y empieza a ver, por ejemplo, este slash, empieza a ver las puntuaciones, empieza a ver los backslash n. ¿Ya? Esto de aquí, ¿qué es? ¿Saben lo que es? Los más computines, ¿qué significa un backslash n? ¿La nueva línea? Cambio de línea, súper bien. Nos estamos entendiendo. Hay caracteres especiales, cambio slash backslash n, backslash t, backslash s, ya que son caracteres especiales. Y hay bastante, ¿no? Tengo los paréntesis, hay números entre medio, y todo esto, eh, cuando yo apliqué stemming, no lo filtré. Se quedaron ahí los números, se quedaron ahí las puntuaciones, ¿ya? Los paréntesis, y ahí está la prueba, ¿cierto? A pesar de todo lo que hice, ahí quedaron. Entonces eso es ruido que yo tengo que filtrar, tengo que eliminar eso. Y entonces ahora nos vamos al Python que sigue. Vamos al Python al 2. Me parece que lo tengo, que estaba arriba, ¿cierto? Sí, sí lo había subido. Entonces aquí voy a necesitar pandas, sí, pero para un ejemplo que está mucho más abajo. ¿No? Y entonces vamos a utilizar de nuevo, volvemos al Natural Language Toolkit, que tiene toda la parte de tokenización súper bien hecha y que nos da harta libertad de manejo. ¿Ya? Entonces, el primer objeto que yo les quiero mostrar es este regex tokenizer. Este es un tokenizador utilizando expresiones regulares. ¿No? Una expresión regular es un código, aquí la tengo, ¿ya? Es un código, es una forma que tenemos en computación de buscar un patrón en texto. ¿Ya? Esto es absolutamente antiguo. ¿Ya? Esta cuestión se usa de los albores de la computación o en los años 80, de procesamiento de texto, information retrieval. Y entonces la gracia va a ser que yo con una expresión regular puedo pedirle exactamente qué texto quiero guardar y qué texto voy a desechar. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo voy a tener este texto, ¿sí? Que aquí lo imprimí, ¿sí? Tiene, por ejemplo, un backslash n, un cambio de carro, aquí mi backslash n, aquí tengo dos backslash n y aquí tengo esto. Entonces, y eso cuando yo lo imprimo,
ustedes ven esto, súper bonito, pero el texto que lee el Python va a ser algo como esto, con esos caracteres, y es lo que les estaba mostrando. Entonces yo simplemente, cuando yo invoco este regex tokenizer, le puedo decir, mira, quiero que utilice esta expresión regular sobre el texto que yo le voy a pasar. Entonces, le doy la expresión regular, invoco mi objeto, le digo, ya, tokenice, en el fondo aplique esta transformación sobre el string S, que es esto que está acá. ¿Y qué es lo que me da? Esto que está aquí. ¿Ok? Ahora, esta cuestión que está acá, ustedes ven decir, profe, que esta cuestión es chino, ¿de dónde lo hacemos? ¿Cómo Bueno, entonces aquí yo les voy a mostrar la maravilla del internet y las pillerías que vienen los computines. Antes yo me las tenía que saber, era asqueroso, ¿no? Hace 20 años, 15 años atrás, lo que ustedes quieran. Pero la verdad que una de las primeras cuestiones que se inventaron en internet fue los editores de expresiones regulares. ¿Ok? De hecho, para computines, por computines, para hacer este tipo de trabajo que es muy común en oficina, en texto, en un gallo, en un área de TI que tiene que buscar en los correos, que tiene que procesar documentos, que buscar alguna cantidad rápido. Por lo tanto, estos sistemas, y ahora están súper bonitos. Entonces, si ustedes ponen Regular Expression, Calculator o Editor en el Google, les van a tirar un montón de sitios. Uno de los que a mí más me gusta es este, yo diría que es el que más me gusta, este. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden empezar a colocar expresiones regulares. Este es un texto que viene de prueba y uno puede jugar con con las expresiones regulares. ¿Ah? Esa es la que yo tenía, la traje del Python, la copié, la pegué. Entonces detecta, esto es lo que está, cuando calza con algo, te muestra en azul lo que detectó. ¿Ya? Y la gracia está en que acá abajo te sopla lo que está haciendo. ¿Ya? Te sopla lo que está haciendo. Y uno va acá, uno aprieta esto y te dice cómo encontrar cualquier carácter, cómo encontrar una palabra, está todo el diccionario, uno puede aprender aquí a usarla mientras las va probando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esa expresión regular, si, obviamente no va a detectar nada porque no le digo que calce nada, pero el backslash W es una palabra, es texto, una palabra. Entonces, si se fijan, el ampersand no es considerado un texto de palabras, ¿no? Las exclamaciones tampoco, los porcientos, cualquiera de los símbolos no calza. Entonces, si yo le digo, busca en el texto cualquier carácter W, charán, fuera, símbolo, ¿ya? Puntuaciones, coma, ¿ok? Fuera. Pero si pongo texto, lo detecta. Entonces basta hacer eso para detectar lo que yo quiero, que no sean números. Ojo, que también los números no son considerados. Ah, no, sí son. Oh, my God. Busquemos algo que no sea texto. W mayúscula. W mayúscula no es texto. ¿Y qué no es texto? Las puntuaciones, las comas. Fíjense que marcó todo lo que yo antes me había detectado el W bajito. Es la negación. ¿Ya? Uno le puede decir, detecta además cantidad. Por ejemplo, quiero que detecte uno o muchos eh, caracteres W bajito, letras. ¿Ya? Puedo pedirle que detecte cero o muchos, asterisco. Entonces le doy la cardinalidad. Le puedo decir lo contrario, ¿no? Detecta esto, quiero uno o muchos, o cero o muchos. Puedo decirle, por ejemplo, quiero que la palabra parta de la A a la Z mayúscula. Fíjense lo que detecta. Detecta una ocurrencia de la A a la Z. ¿Ya? Veamos qué pasa así. Y aquí uno puede ir jugando, ¿eh? Aquí, por ejemplo, si están varias seguidas, las va detectando igual. ¿Ya? Maravilla. Ustedes pueden decirle que detecte mayúscula, que haya una o muchas ocurrencias mayúsculas, por ejemplo, de esto, y pedirle que después detecte eh, una letra, un carácter que es texto. Entonces detectó la mayúscula y el carácter de texto.
¿sí? Pero entonces yo quiero detectar una o muchas letras minúsculas después de una mayúscula. Bueno, más. Listo. Están todas las palabras que parten con mayúsculas. ¿Sí? Y así ustedes pueden jugar, pueden, por ejemplo, decirles que quieren una palabra de largo determinado, por ejemplo, 3. Quieren una mayúscula y 3 minúsculas. Que lo sigan. ¿Sí? Así que, básicamente, eso es lo que uno está haciendo con las expresiones regulares. Y aquí espero que se den cuenta que es mega, mega potente para procesar texto. Y aquí ustedes pueden aprender cómo se hace y ir construyendo su expresión. Una vez que ustedes tienen lo que les satisface, lo copian y lo pegan acá. Y listo. Entonces esta expresión regular, aquí lo que dice que esta expresión regular lo que hace es encontrar tokens out of alphabetic sequences con many expressions and any other non-word space sequence. Dice que detecta expresiones que traen plata. Veamos, veamos, probémoslo. Ok. Ah, detectó plata. Sí, detecta, pero detecta varias. Le puedo poner todos los. ¿Cierto? Podría pedir que haya un solo carácter de peso. Y si hay dos seguidos, para número. No, tampoco. No. Seguramente entonces voy a tener que hacerlo. Aquí. No. ¿Ven? Aquí uno tiene que decir, maldito sea, así no se hace. Y empezar a probar, ¿ok? Me falló. Ya, así que eso es lo bonito de la expresión. De este texto entonces puedo sacar el peso con el 3,88, por ejemplo, como un token completo. Si yo usara el tokenizer anterior, el peso lo va a poner en un token, el 3 en otro, el punto en otro y el 88 aparte. Rompió la cifra. ¿Ya? Yo en cambio, con esa expresión yo por lo menos sé que eso es un precio. ¿Ya? Entonces es útil. Después uno podría querer borrar los precios porque no me aportan para mi proceso de text mining de buscar patrones en este, lo podría borrar. ¿Ya? Pero si quisiera, si me fuera importante procesar precios, lo podría dejar. Otra cosa que uno tiende a hacer con los precios es decir, cuando encuentre un precio, el peso más la cifra, reemplácelo por una máscara, por un texto informativo que diga precio, ¿cierto? Precio underscore bien, de un bien. Y lo pongo como una palabra. Entonces todos los precios los reemplaza por. ¿Y qué es lo que hace eso? Generar un solo feature que es precio. Y entonces si yo miro un carrito de compra y está precio, precio, precio muchas veces, entonces eso sí va a tener algún significado. Puede ser que uno diga, bueno, obvio, van a haber un montón de precios y me ensucia mucho el texto. Entonces después yo escojo borrar la feature precio y mirar con lo que no es precio. ¿Ya? Pero todo eso es parte del procesamiento y eso lo tiene que hacer el analista. Es mucha pega. ¿Ya? Pero bueno, ahora es mucho menos que antes, así que está bien. Hemos ido evolucionando. Ahora, hay otras formas de hacer, por ejemplo, usar el tokenizer. Yo aquí le pido que me entregue lo que no es una palabra. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Lo que no es una palabra era S, uno, muchos, todo eso. Eso es lo que va a detectar con esta expresión regular. ¿Y por qué diablos retorna las palabras? Ah, porque cuando digo gaps true, le estoy pidiendo lo que está entre lo que detectó. Entonces, claro, si detectó este espacio y este espacio, el gap es la palabra. Entonces me retorna lo que está entre las dos cosas que detectó. Eso es gap true. Entonces uno es como la negación en el fondo para efectos de texto. Entonces uno puede usar esto, que también me sirve. Claro, porque si el precio está así, me lo va a entregar sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Peso, espacio, la cifra,
mató la cuestión, ¿cierto? Me va a poner el peso en un token y el valor en otro. Entonces, claro, bacán, lo puedo hacer, pero es menos resistente al usuario. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir creando su expresión regular pensando en que van a venir cosas raras en el texto. ¿Ya? Otro ejemplo, aquí quedándome solo con las mayúsculas y las palabras, ¿cierto? Me guardó todas esas palabras que parten con mayúsculas. Good, New York, please, thanks. Good New York, please, thanks. Puedo, por ejemplo, esto que está acá es un tokenizador que lo que hace es un objeto completo, pero ese objeto trae ya una expresión regular adentro para que no la tengamos que escribir nosotros a cada rato, ¿no? Blank line tokenizer. Entonces lo que hace es quedarse con todos los strings entre cambios de carro, cuando hay una línea. En los backslash n, entonces, se queda con todo lo que encontró previo y hago un backslash n. Entonces, si se fijan, acá está esta línea, cambio de carro, esta línea, cambio de carro, y esta línea, cambio de carro. ¿Ya? ¿Ya? Ahí hay una línea blanca, me lo mató. Me encontró esto en un lado, en un token, y esto en otro token. ¿Sí? Aquí hay un token, y acá hay otro token. ¿Ya? Porque es una línea en blanca. El cambio de carro es el cambio de carro, no. Pero dos cambios de carro sí son una línea en medio. Y acá hay otro ejemplo. Aquí, bueno, les doy varios tokenizadores nuevos, diferentes, que ustedes pueden querer utilizar, probar, ¿ya? Que cada uno de ellos tiene una expresión regular, un patrón distinto, pero para que ustedes no deban escribirlo, ¿ya? Y aquí los ejemplos de cómo se utilizan. Y chiquillos, les dejo eso para que lo revisen y el viernes vemos la vectorización, cómo transformar esta cuestión, cómo vamos a crear las matrices ya para poder dárselas a los modelos, que es lo que viene a continuación. ¿Ven? Aquí están las matrices de frecuencia de todo esto. Y después ya tenemos clasificaremos o procesaremos el texto con KNN y Nine Bayes, ¿no? Eso es lo que sigue. Que les vaya súper. Me quedo por aquí. Cualquier pregunta que tengan, que les vaya bien. Chau.